Listo, entonces ahora hablemos de la fisiopatología. Entonces, en la intoxicación por los antidepresivos tricíclicos va a estar mediada por tres mecanismos que son la inhibición de la recaptación de neurotransmisores de norepinefrina, serotonina y dopamina, el bloqueo de los receptores adrenérgicos, dopaminérgicos, histaminérgicos, muscarínicos y serotoninérgicos y el bloqueo de los canales rápidos de sodio y rectificadores tardíos del potasio. Entonces, según esto, vamos a tener una serie de respuestas, pues como dependiendo del receptor sobre el que se haga el estímulo. Ejemplo, si bloqueamos los receptores de norepinefrina, los pacientes van a presentar temblor, taquicardia y aumento de los efectos presores. Si bloqueamos los receptores de la serotonina, el paciente va a presentar disminución de la libido, por ejemplo, e incluso desarrollar efectos extrapiramidales. Si bloqueamos los receptores de la dopamina, esto va a tener como, pues, como que va a aumentar el riesgo de que el paciente tenga psicosis. Si bloqueamos los receptores alfa-1 adrenérgicos, esto puede producir hipotensión ortostática, vértigo o taquicardia refleja. Y esto se da porque los receptores alfa-1 están en el músculo liso y ellos lo que hacen es una vasoconstricción. Entonces, si bloqueamos los alfa-1 adrenérgicos, el vaso sanguíneo se va a quedar dilatado y por eso va a presentar como hipotensión. Si bloqueamos los receptores D2 de dopamina, el paciente va a presentar síntomas extrapiramidales e incluso hiperprolactinemia. Si bloqueamos los receptores H1 de histamina, el paciente va a estar sedado, somnoliento, y esto puede llegar a potenciar el efecto depresor sobre otros depresores. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando enviamos antidepresivos tricíclicos en pacientes que estén tomando otros antidepresivos. Si bloqueamos los receptores muscarínicos, el paciente va a presentar visión borrosa, mucosas secas, taquicardia, constipación, midriasis, y esto se da por el toxirome anticolinérgico que presentan los antidepresivos tricíclicos. Y si bloqueamos los receptores serotoninérgicos, no se conoce como un efecto adverso para estos. Si bloqueamos los canales rápidos de sodio, el paciente va a presentar arritmias, trastornos de la conducción e incluso llegar hasta un bloqueo cardíaco. Y si bloqueamos los canales de potasio, va a haber un retardo en la repolarización ventricular. Ya hablando de intoxicación, entonces la dosis tóxica para todos los antidepresivos tricíclicos es mayor de 5 miligramos por kilo. Y para la amitriptilina cambia, es 5 miligramos sobre kilo en niños y 10 miligramos kilo en adultos. Ya dentro de las manifestaciones clínicas tenemos dos que son las más importantes, que son las alteraciones cardiovasculares y las alteraciones neurológicas, que ahorita como que profundizamos más en cada una. Eh, ya para el cuadro clínico, como que las intoxicaciones se van a dividir en intoxicaciones agudas e intoxicaciones crónicas. Las intoxicaciones agudas se producen como el resultado de una dosis o de dosis altas que pueden llegar a ser tóxicas. Y esto puede ser de manera intencional o de manera accidental. Y se da mayormente en pacientes que nunca han estado expuestos a los antidepresivos tricíclicos de una manera terapéutica. Pero de manera intencional pueden ser pacientes que sean consumidores habituales, pero en estos la intoxicación va a ser como mucho más grave. Y la intoxicación crónica se desarrolla en pacientes que ya vienen tomando una dosis terapéutica de estos medicamentos y no necesariamente porque ingieren una sobredosis, sino porque ingirieron, por ejemplo, una dosis más alta, se equivocaron en la dosis y tomaron un poquito más. Y esto causa que haya intoxicación. Se han encontrado como reportes de intoxicaciones crónicas, más que todo en niños y en adolescentes y en ancianos pues, que van a desarrollar como la sintomatología, como por ejemplo convulsiones y somnolencias. Entonces, por eso se llegó a la conclusión de que sobre todo en estos pacientes, pero más que todo en niños, no se les puede dar antidepresivos tricíclicos si tienen un QT mayor de 450 o si tienen un bloqueo de rama derecha. Ahorita les explico por qué. Ya para las manifestaciones clínicas,
Entonces los síntomas aparecen en las primeras 6 horas post ingesta porque pues, a las 6 horas es como el promedio del pico de los antidepresivos tricíclicos y van a presentar visión borrosa, mucosas secas, taquicardia, constipación, retención urinaria, pérdida de memoria y midriasis, pues por el toxidome anticolinérgico que producen y pueden evolucionar desde un paciente que esté levemente somnoliento hasta llegar a un paciente que esté hipotenso, convulsionando y en coma horas más tarde del ingreso.